es el que nos está interesando poder contar. ¿Cómo? Aditiva. Bueno, esa sí, a ver, esa sería la más importante de la varianza o de la variabilidad debido al genotipo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si bien, y eso ya lo han visto también en poblaciones, es la única que es verdaderamente heredable, la de dominancia y de interacción o epistasis, no porque se expresen en menor cantidad o una menor proporción, dejan de ser importantes, ¿sí? También van a estar sumando. Indudablemente que la principal va a ser la varianza aditiva, pero también van a estar sumando la de dominancia y la de interacción. Y hay otra pequeña diferencia más, es que, acuérdense, cuando hablábamos de la clase pasada del material de propagación de la semilla, hacíamos esa distinción entre lo que es una semilla botánica y una semilla agronómica. Y que dentro de esa semilla agronómica estábamos hablando de esquejes, estolones, rizomas, segmentos nodales como la rama de mandioca, con lo cual la propagación es, por un lado, es asexual, pero es a partir de un tejido somático. Entonces ahí se dan dos situaciones distintas a lo que han estado viendo en poblaciones. Una cosa no invalida la otra, sino que son enfoques distintos. Acá, por un lado, vamos a estar, cuando hacemos una propagación asexual, vamos a estar manteniendo, y va a ser heredable en este caso, la componente también de dominancia y de epistasis. ¿Sí? ¿Coinciden? Y por otro lado, hay otra cuestión al respecto. No vamos a tener segregación, ¿sí? Y por otro lado, con el tema de las mutaciones. Porque desde el punto de vista de poblaciones, ¿cuáles son las mutaciones relevantes desde el punto de vista de la genética de poblaciones, desde el punto de vista de procesos microevolutivos? Las que son heredables, exactamente. Las mutaciones somáticas desde el punto de vista de la genética de poblaciones, como no son transmisibles a la siguiente generación, no tienen relevancia, si se quiere, desde el punto de vista poblacional. Pero ¿qué pasa ahora cuando yo esas mismas mutaciones somáticas se encuentran dentro del segmento que utilizo como material de propagación? Ahora esa mutación somática sí es relevante desde el punto de vista de su transmisión a las próximas generaciones. Es por eso también que aún en los materiales, en los clones, no los tenemos que interpretar siempre como un material puro y exactamente igual, más allá de que así lo definamos, porque a medida que ese material va pasando el tiempo, se lo va multiplicando sucesivamente, va a ir acumulando una gran cantidad de mutaciones somáticas, ¿sí? Variación soma-clonal. A ver, caso de acá en la provincia de Misiones, con el material que se introdujo hace más de 100 años, hacia 1910, del Cayena lisa, el ananá común que se suele encontrar en la zona de Aurora, Alicia y demás en la provincia. ¿Qué pasa? Ese material se introdujo hace 100 años. ¿Es la Cayena lisa? Sí. ¿Sigue siendo Cayena lisa a fines prácticos? Sí. Pero podemos encontrar un mundo de situaciones distintas, porque cada uno de esos materiales va a tener una acumulación de mutaciones somáticas o una carga de las mismas diferente, que la mayoría serán neutras, habrá algunas que sean deleterias y algunas pocas que podrán ser positivas.
Bueno, ahora bien, nosotros cuando trabajamos con esos materiales, nosotros y tomamos los datos, los llevamos a campo, lo cultivamos, vamos llevando registros. Nosotros estamos midiendo genotipos directamente. Fenotipos, exacto. Lo que vamos a estar midiendo, lo que nosotros podemos medir son fenotipos. Ahora, desde el punto de vista de los genotipos, tenemos a grandes rasgos, podemos hablar de dos grandes grupos de caracteres. Caracteres monogénicos, que están determinados por un gen, que va a tener un efecto mayor y que normalmente es independiente de la variable ambiental, como el caso del grupo sanguíneo, no sé si les sonará, alguna vez lo habrán tenido que nombrar en algún examen. O tenemos los otros caracteres, los caracteres cuantitativos. Esos caracteres cuantitativos son caracteres que están determinados por un número variable de genes con efectos aditivos menores y cuya expresión se ve modulada por el ambiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que digo modulada y no una interacción genotipo-ambiente, porque después vamos a ver que la interacción genotipo-ambiente lo vamos a restringir para un aspecto muy particular de situaciones. Es decir, podemos estar modulados por el ambiente y tener interacción genotipo-ambiente, o podemos tener una modulación ambiental y sin embargo que no haya una interacción genotipo-ambiente. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos como mejoradores? El desafío que tenemos es poder tratar de discriminar cuánto de ese fenotipo que estoy midiendo es consecuencia del genotipo que porta y cuánto es consecuencia del ambiente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para tratar de lograr ese discernimiento? ¿Qué se les ocurre? Tienen idea, esto no es una evaluación, no es un parcial, pero a mí me gusta esta interacción, si se quieren, esto no es una modulación, esto es una interacción dialéctica, porque van a ser investigadores, sea que trabajen en lo humano, en lo vegetal, en lo animal, microbiológico, sea el área que sea, son básicamente investigadores, no técnicos de laboratorio. Entonces, a mí lo que me interesa también un poco es eso, que se planteen preguntas, que vean la forma de cómo la podemos tratar de responder, más allá de si se equivocan o no. La idea es entre todos llegar a la respuesta. A mí se me ocurre que puede ser una micropropagación. Profe, ¿no puede ser que o sea, hay que calcular la heredabilidad para eso, para discernir eso? A ver, vamos viendo, hay dos cuestiones. Están planteando la heredabilidad. La heredabilidad la necesitamos, es un buen parámetro. Ahora, para poder estimar la heredabilidad, ¿sí? Yo medí el fenotipo. Ahora, ¿cómo hago para discriminar los elementos del cociente? Pues uno dice, sí, muy lindo, la heredabilidad es igual a la varianza genotípica sobre la varianza fenotípica o la varianza aditiva sobre la varianza fenotípica.
Pero de vuelta a la chancha al maizal. O sea, en los papeles está muy lindo, pero ahora, vuelvo a preguntar, yo ahora necesito poder discriminar eso. ¿Cómo se les ocurre? Ahí recién hablaron de una micropropagación. Eso se puede hacer con algunos materiales. Ahora, normalmente uno trabaja con una población más o menos heterogénea, pero donde en todo caso yo necesito conocer las relaciones de parentesco de esos materiales. Pero volvamos a lo de la micropropagación. Si yo estoy trabajando con material micropropagado, a priori yo pienso que son todos materiales iguales, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué me permitiría discriminar? ¿A quién sería el causante de la varianza que yo podría estar observando en los materiales? El ambiente. Pero nosotros necesitamos tratar de discriminar nosotros no vamos a tener forma todavía de discriminar por ahí. Entonces, lo que uno debería hacer, ahí, bueno, ahí vamos dando otra pincelada más. Ahí tenemos una varianza ambiental que la estaríamos por lo menos tratando de controlar y a priori entonces estaríamos diciendo si el ambiente es homogéneo, la variación que yo debería estar observando es consecuencia de la variación genotípica, ¿sí? Bueno, por ahí vamos yendo. Ahora, y eso es parte de lo que vamos a ver ahora en la presentación. El ambiente es demasiado complicado y lo que vamos a empezar a ver en esta y en las sucesivas clases son modelos biométricos. Esto, lo mismo que en cualquiera de las áreas en las que trabajen, los modelos son simplemente eso, son modelos, son simplificaciones útiles de la realidad, pero no son la realidad. Eso ténganlo siempre en claro. Es una simplificación útil. Y es útil en tanto y en cuanto que, a pesar de que yo esté simplificándolo a conciencia, tiene que poder reflejar, en cierta medida, lo que está ocurriendo en la realidad. Y eso es lo que vamos a ver de interesante, eso es lo que a mí me gusta del mejoramiento. Si uno va a las bases, todo lo podemos hacer con papel y lápiz. Si podemos tener una calculadora un poco mejor, y si tenemos un paquete estadístico, me facilita más el trabajo. Pero básicamente lo podemos solucionar con papel y lápiz. Y ahí lo que importa es conseguir un buen diseño estadístico que me permita discriminar, que me permita desagregar esos componentes. Entonces, ustedes están en quinto, ¿no? Me pueden decir que no han cursado bioestadística 1 y 2. La han cursado y la han aprobado, si no, no estarían por acá. O sea que estimo que lo que es estadística la tienen recontra clara. ¿Se acuerdan cuando veían las medidas de tendencia central? ¿Cuáles eran las medidas de tendencia central que utilizaban? Media, mediana, moda. Y después teníamos otros parámetros estadísticos
que me medían la dispersión, ¿sí? Que cuáles eran los principales que vieron. El desvío y el desvío. Varianza y el Varianza desvío. y desvío. Perfecto. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la varianza y el desvío? ¿Se acuerdan? La raíz cuadrada. O sea, ¿cuál es la raíz cuadrada de cuál? Acá me está empezando a salir humo en la computadora. No sé si es problema que estoy teniendo acá o viene a través de la señal. A ver. En la varianza son valores cuadráticos de los desvíos. Es el desvío elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y por qué elevábamos los desvíos al cuadrado? ¿Por qué se elevan los valores al cuadrado? Por ganas de joder nomás, de hacerle la vida complicada a los estudiantes, a los profesionales. ¿Cuál es la causa de elevar valores al cuadrado? ¿Qué utilidad tiene elevarlos al cuadrado? ¿Por qué no los uso directamente así, de manera directa? Porque siempre son positivos. ¿Cómo? ¿Perdón? Porque siempre son positivos. ¿Cuáles son siempre positivos? Los que son sobre la raíz, los cuadráticos, digamos. Los que son elevados al cuadrado. Eso. ¿Sí? O sea, los valores de la varianza, que por eso el desvío es la raíz cuadrada de la varianza, o lo podemos ver del otro lado, los valores del desvío elevados, si se quiere, más allá de toda la formulación, elevados al cuadrado, se positivizan. ¿Y por qué los tenemos que positivizar? ¿Qué pasa si yo... A ver, acá somos 3, 5, por 5 somos 25. Tengo un n de 25. Mido la altura de nosotros. Sobre esos 25, que ese es mi n, yo puedo estimar una media, una mediana, una moda. Después podemos ver en qué medida cada una de nuestras alturas, en particular de cada uno de los 25, se desvían con respecto a la media. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo sume esos 25 valores? ¿A qué van a ser igual? ¿A cuánto van a equivaler? Eso ya me lo tendrían que decir ya, de una. La suma de los 25 desvíos con respecto a la media. A la pucha, que estamos flojos en estadística. ¿Cuánto da? Razónenlo. Y esto no es un capricho esto que le estoy haciendo hacer, es porque esto es lo que va a estar relacionado con lo que vamos a ver en la presentación. Por eso necesito que lo puedan interpretar. Porque esto es la base de la mejora, justamente. ¿Cuánto va a dar si yo sumo el desvío de cada uno de nosotros con respecto al valor medio? Si sumo la totalidad de los 25 desvíos. Y eso es sentido común, eso ni siquiera hace falta ni googlearlo. Tan áspero el tema, ¿eh? Va a dar 0. Siempre va a dar 0. Por eso no me sirve trabajar solo con el desvío.
¿Por qué? A ver, razonémoslo. Medí la altura de cada uno de nosotros. Voy a tener 25 valores, ¿sí? Saco un promedio. Ese promedio, digamos que da, qué sé yo, 1,72 m. Vamos a ponerle ese valor, 1,72 m. ¿Qué pasa? Yo mido 1,71 m, con lo cual yo me desvío -1. Va a haber otro que va a medir, habrá dado tal vez 1,80 m, va a sumar +8. Y otro dio 1,64 m, es decir, -8. Y otro dio 1,67 m, -4, y así sucesivamente. Cuando yo empiece a sumar la medida de ese desvío, siempre, inevitablemente, me va a dar 0. Ahora, para que no me dé, y ahí no puedo calcular nada. Entonces, para poder calcular, es que necesitamos elevarlos al cuadrado. Y de esa forma, porque si yo tengo parte de los valores que están de este lado, parte están de este, y por eso estoy cortando con la media, valor medio, al elevarlos al cuadrado, todos los arrastro de un solo lado, al lado positivo. Ahora, ¿qué relación guarda eso con lo que vamos a ver ahora? Si yo tengo una población, ¿sí? El material de siembra puede ser una variedad de maíz, ¿sí? Una población heterogénea, pero que como es una población, que para colmo, si es experimental, es una población de un tamaño reducido, y que yo vengo multiplicando, sé que está emparentada entre sí. Ahora, yo voy a tener un valor, puede ser altura de planta, puede ser peso de la mazorca, puede ser la variable que ustedes quieran. Cuando yo calculo la media, ¿sí? Y donde voy a poder calcular una media y voy a tener los desvíos de cada uno de esos valores. Ahora, esa media lo que me va a estar dando es el aporte consecuencia de la varianza genotípica de esa población. Los desvíos que voy a tener respecto a esa media, a su vez lo vamos a poder ir disgregando en subcomponentes. El primer subcomponente, para hacerlo bien simple, sería consecuencia del ambiente. Entonces, ahora sí, ya los torturé un poco, paso propiamente a la presentación y lo vamos a ir viendo paso a paso. No se preocupen, al final lo vamos a terminar con un ejemplo concreto, ¿sí? Con datos concretos, con números, y vamos a ver cómo podemos, a partir de nuestra medición de papel, lápiz, ¿sí? Y una balancita, poder discriminar por lo menos la componente genética de la ambiental, incluso si hubo interacción o no. Entonces voy a pasar a compartirles la pantalla. ¿Está visible? Bueno. Ahora, un poco esto es justamente, pueden ser autógamas, pueden ser alógamas, pero si se fijan, piensen todo el material que está acá sembrado, ¿sí? Acá podemos ver a un investigador tomando los datos. O sea, piensen, por eso les digo, las primeras etapas, cuando uno dice de la importancia de los recursos, como vamos a ver, de qué materiales elegir como progenitores, cuántas caracteres evaluar, el tamaño de la progenie que vamos a medir y demás, tenemos que ser conscientes de esto.
¿sí? Porque imagínense, ¿sí? Las plantas van creciendo día a día. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar registrar todos los datos que tengo que tomar? Por eso incluso normalmente las primeras evaluaciones son evaluaciones visuales. Es por eso que esto es un arte y una ciencia, para poder, en base a experiencia, poder discriminar, descartar rápidamente grandes cantidades de material sin perder lo esencial, ¿sí? Entonces, como bien decían, nosotros necesitamos poder determinar, necesitamos estimar la varianza genotípica. ¿Por qué? Porque es dentro de ellas la componente aditiva, la normalmente heredable, más allá de que también en la sintonía fina podemos estar trabajando con la de dominancia y la de interacción, pues que vamos a ver más adelante, uno estima la aptitud combinatoria general y la combinatoria específica. La aptitud combinatoria general es consecuencia de la varianza aditiva, la aptitud combinatoria específica es consecuencia, a su vez, del aporte que le agregan la de dominancia y de epistasis, o de interacción, ¿sí? Y una vez que tenemos varianza genotípica, ahí sí podemos calcular la heredabilidad, y acá vamos a hacer una distinción respecto a lo que veíamos en poblaciones, o lo que han visto en poblaciones. En poblaciones uno hablaba de heredabilidad en sentido amplio y en sentido estricto. Lo que en poblaciones vemos como heredabilidad en sentido estricto es lo que definimos simplemente como heredabilidad. Y lo que extendía, o que vemos como heredabilidad en sentido amplio, el mejoramiento es, lo nombramos como grado medio de dominancia. ¿Se entendió? O sea, heredabilidad lo vamos a dejar restringido a la heredabilidad en sentido estricto. Y el grado medio de dominancia es lo que ya han visto como heredabilidad en sentido amplio. Por otro lado, teniendo la heredabilidad, teniendo la intensidad de selección, teniendo el intervalo general, vamos a poder estimar o calcular el progreso genético esperado a partir de la selección. Ahora bien, dijimos al comienzo que nosotros lo que evaluamos, lo que medimos, es la variación fenotípica. Nosotros medimos fenotipos. Y para colmo, la mayoría de los caracteres de interés, tanto en el mejoramiento vegetal como en el mejoramiento animal, la gran mayoría son caracteres poligénicos, son caracteres cuantitativos, donde el ambiente juega un rol importante. Entonces, sabemos que ese fenotipo, ¿sí?, es el resultado de una contribución dada por el genotipo y un desvío dado por el ambiente. Entonces, ese valor medio, esa media, es el valor genotípico, y el desvío respecto a la media, en principio, este es el modelo más simple. Ahora vamos a ver que lo podemos llegar más todavía. Pero vamos de lo simple a lo complejo. A priori, se lo vamos a asignar a la componente ambiental. Entonces, es por eso que a partir de tener numerosas mediciones, a partir de n significativo, y a estimar el promedio o la media aritmética, que podemos estimar a priori el valor del genotipo. Y va a reflejar mucho más la realidad que el tener un único valor, el valor de un único individuo. Ahora bien, esto es lo que decíamos recién, esos efectos ambientales a veces pueden ser positivos y a veces van a ser negativos. Pueden repercutir desde el punto de vista positivo o negativo. Pero justamente cuando tomamos muchos datos, ¿sí?, cuando nuestro n es lo suficientemente grande y estimamos esa media aritmética, esos desvíos van a tender a anularse. Es por eso que decimos que la media me va a representar el valor genotípico, ¿sí?, mejor que una simple observación fenotípica. Ahora, a su vez, ese componente ambiental, entiéndanlo como desde la localidad, puede ser el año, pueden ser las condiciones climáticas, puede ser el sistema de producción, por ejemplo, evaluar una misma variedad injertada sobre distintos portainjertos. Entonces yo quiero poder discriminar el impacto de cada tipo, uno de esos portainjertos, en relación al efecto que tiene sobre el material, o diferentes manejos nutricionales, o diferentes sistemas de riego. Entonces, yo necesito poder
discriminar esa componente también ambiental. Parte la vamos a poder controlar, parte no la vamos a poder controlar. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, ya lo dijimos, a su vez necesitamos que esa población de individuos estén relacionados de alguna manera. Para determinar algunos diseños necesitamos conocer, ¿sí?, el grado exacto de parentesco entre sí, las relaciones de parentesco entre sí, como lo vamos a ver sobre todo en los métodos de pedigree en plantas o en el caso de animales cuando establecemos los diferentes sistemas de cruzamiento o sistemas de apareamiento. Pero al menos lo que necesitamos es que esos individuos estén emparentados entre sí. Entonces, vamos a armar un modelo biométrico que me permita tratar de desagregar esos componentes. Entonces, el modelo más simple, ¿sí?, que podemos emplear es a partir de una población de tamaño n, en este caso el n era 25, nosotros 25, que va a estar compuesta por K sub 1 genotipos, en este caso somos 25 genotipos distintos, y que se expresan en K sub 2 ambientes diferentes. En este caso tenemos, vamos a poner la situación, un único ambiente. Entonces, ese modelo biométrico lo podríamos representar de esta manera. ¿Y qué es semejante jeroglífico que les puse ahí? Simplemente lo que estamos diciendo acá es que este valor fenotípico, esto es una medida, por ejemplo, puede ser altura de planta, peso de fruto, número de granos, no importa, es la variable que medimos, corresponde al individuo. Y en el ambiente J. Si tenemos múltiples ambientes, por ejemplo, yo he participado, como les decía, en red de ensayos de, por ejemplo, pimiento pimentonero, o estoy participando en la red de ensayos de banano. Entonces, en ese caso, en el de Tucumán, en el caso de pimiento pimentonero, era el técnico, o el Gerardo Tenaglia de Formosa, él sabe que ese ambiente sub J va a deberse a el ambiente Misiones, otra réplica va a ser el ambiente Formosa, otra réplica va a ser el ambiente Salta, otro va a ser el ambiente Jujuy, ¿sí?, donde yo voy a estar evaluando el genotipo I. Puede ser la banana Prata, el cultivar Prata, ese genotipo, estoy probando sexualmente. Puede ser tal material de un cruzamiento, ¿sí?, donde yo digo que el valor medio de los n individuos, ¿sí?, es la componente de esa población, la media de toda esa población de los 25, como decíamos, el metro 67 que teníamos en teoría de nosotros 25 la medición, está dada por la varianza genotípica de ese carácter en la población. A su vez, hay un desvío que es propio de la constitución de este individuo. En mi caso, yo mido 1,71. Decimos que era 1,72, perdón. Entonces, en este caso, la media era 1,71. Vamos a tener yo, en mi propia medición un desvío debido a mi genotipo, que va a dar, en este caso, -1. Va a haber una parte del desvío que es consecuencia del ambiente en particular. Después va a haber una parte que lo que sería la acción conjunta, consecuencia de la acción conjunta, ¿sí?, que no se puede explicar por separado ni por la característica de ese genotipo, de ese ambiente, sino que sería o no una interacción genotipo-ambiente, y va a haber una parte que es parte de lo que se conoce como residuo o error residual y que no es explicado por el modelo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Puede repetir de nuevo qué significa GIE? ¿Es el desvío Claro. producto de la interacción? GE es producto debido, este valor va a ser
consecuencia, o no, hasta puede dar 0 también, ¿sí? Va a surgir como consecuencia de la interacción de ese ambiente en particular con ese genotipo en particular. Ah, perfecto. Después veremos si existe o no interacción. Es decir, la media, acá acuérdense que tenemos nuestro n es de 25, pero de cada uno de ellos, o sea, sobre 25 vamos a sacar un valor medio, un promedio. Ese es el valor genotipo de ese carácter para esa población. Pero después, cada uno de nosotros tiene variación. Por eso es que hay un desvío de esa media que es consecuencia de ese genotipo en particular de la población. Por eso es sub i. Y a su vez, hay una parte que es explicada, o va a ser explicada, por el ambiente en el cual está ese genotipo sub i. Y puede haber una parte que se explica por la interacción particular entre ese genotipo con ese ambiente en particular. Y va a haber una parte que va a ser consecuencia del error experimental. Uno conoce como error experimental, el residuo, el error residual, lo que yo no puedo explicar por este modelo. Acuérdense que yo les decía, por ejemplo, en la clase pasada, que yo pesaba semillas, que podía ser las semillas vanas, ¿sí? Entonces, esos son pequeños ruidos que si yo no los contemplo, igual no puedo controlar a todos, me generan ese error residual. Entonces, acá lo tienen. G sub i se va a referir al desvío respecto de la media, que el promedio de los K sub 2 ambientes podemos atribuir al genotipo o línea i, a ese genotipo. Porque acuérdense, este modelo es válido tanto si estamos trabajando con un único ambiente o con múltiples ambientes. Pues, y cuando le digo múltiples ambientes, pueden ser en un mismo año, 5 localidades distintas, o una única localidad durante, por ejemplo, 4 años sucesivos, por decir algo. ¿Sí? Cuando hablamos de E sub j, nos referimos al desvío respecto de la media en el promedio de esos K sub i o K sub 1 genotipos, en este caso, hablando nosotros de los 25 genotipos, se lo podemos atribuir al ambiente J. Después, GE me va a expresar esa interacción o desvío particular, y esto entiéndase que puede haber o no interacción, pero sí puede haber un desvío, que se va a producir como consecuencia de la intersección de los efectos del genotipo y del ambiente en esas posiciones, y que no lo podemos explicar por los efectos principales. O sea, no se lo podemos atribuir ni al genotipo ni al ambiente en particular. Y en este modelo, la sumatoria de los desvíos para las variantes sub i, sub j e i por j resulta en 0. Acuérdense, la sumatoria, los desvíos respecto a la media, siempre da 0. Por eso, la sumatoria de todos los desvíos debido al genotipo va a ser lo mismo que la sumatoria de todos los desvíos debido al ambiente, que va a ser igual a la sumatoria de todos los desvíos de genotipo por ambiente. Es decir, sea que consideremos cualquiera por separado o los tres o dos de ellos, siempre es igual a 0. Y ese residuo me sirve a reconocer esa posible eficacia del modelo propuesto para explicar la totalidad de los resultados obtenidos. Porque siempre, esto es el marco teórico, ¿sí? Después tenemos lo observado. Una cosa es lo esperado y otra cosa es lo observado. Cuando yo discriminé y le pude atribuir a cada uno de ellos la par que corresponde, si yo sigo teniendo un mínimo ruido, es consecuencia de ese residuo que yo no puedo explicar y que es consecuencia, generalmente, de que yo no puedo controlar, y más a campo, todas las variables ambientales. A ver, yo voy a llevar ahora a campo material banal. Son los cornos, son los rizomas. Uno puede, más allá de que es todo de la misma variedad, es un clon, una forma de clasificarlo para tratar de homogeneizar, reducir parte de ese ruido ambiental es tratar de que todos esos cornos pesen lo mismo. La realidad es que es imposible que pesen lo mismo. Pero bueno, en vez de poner material que esté pesando un corno 1,5 kilos, otro 1,8 kilos, otro 1,1 kilos, lo que va a estar haciendo es variar la cantidad de reservas nutricionales que tiene, puedo tratar de restringirlo aún más y tratar de que estén en un rango de entre 1,2 kilos y, por ejemplo, 1,3 kilos. Pero a su vez, aunque pesaran, aunque supongamos que puedo tener X cantidad de planta, un N de 30, y que
parto de una muestra mucho mayor y que me garantizo que esos 30 en particular, todos pesan 1,2 kg, ni siquiera un gramo de diferencia. Ahora, ¿qué me garantiza de la calidad de las reservas que tienen? Yo no tengo control sobre cuál fue el estado nutricional de la planta madre que le dio origen ni cuánto acumuló. Entonces puede ser que, aunque pese lo mismo, ¿sí? El resultado, si va bien, va a tener uniformidad, igual va a haber pequeñas diferencias, lo mismo cuando lo lleve a campo. Yo puedo hacer un análisis de suelo, pero cuando uno hace un análisis de suelo es una muestra, ¿sí? Donde uno tomó, hay un procedimiento para hacer el muestreo de suelo y se saca un valor promedio. Ahora, el valor real de cada metro cuadrado de esa parcela es distinto. Y no solo de la fertilidad desde el punto de vista químico, también físico, el grado de compactación. ¿Hay un pie o no hay un pie de arado? O sea, está más o menos compactado. Y la disponibilidad de agua. O sea, hay un montón de ruidos que vamos a tratar de bloquear mediante un correcto diseño experimental, pero que tenemos que ser conscientes y no vamos a tener un control total y absoluto. Y eso me genera ese error residual. Ahora, ¿ese error residual se podría disminuir generando digamos, un banco de germoplasma? No. A ver, vas a reducir con un banco de germoplasma, vos puedes, en un banco de germoplasma en realidad lo que vos tenés son accesiones de diferentes materiales. Dentro de eso puede ser que tengas una accesión donde el material sea una línea pura o un material clonal, ¿sí? Ahora, como te digo, hay una parte que es, como te decía, intrínseca, que está dada por la propia variación somaclonal. Ahí no tenés forma. En la teoría, vos podés decir, bueno, y si yo le secuencio a todo, aparte, por más que vos tengas hasta el secuenciado cada uno de esos materiales, y me puedas indicar en qué base se modificó, cómo repercute esa base en particular en la totalidad de ese individuo en un ambiente, en la naturaleza. O sea, es por eso que estos son modelos simplificados, pero que a grandes rasgos reflejan bastante bien lo que ocurre en la realidad, aunque no sean la realidad. Y como te digo, y después tenés todo lo otro que es mucho más complejo todavía, es la componente ambiental, y que, a ver, vos en un invernáculo podés tener unas condiciones ambientales mucho más controladas, podés usar un sustrato, darle un aporte por fertirriego, donde vos, bueno, acá restringo al máximo la variable ambiental, pero ahora te encontrás con otro panorama, tu N. Entonces, es bastante complejo ese tema. Ahora bien, respecto a ese componente, ese desvío debido a ese genotipo en particular, respecto a esa población, hay este modelo, el hecho de que podemos estar evaluando un genotipo único que se repite en el tiempo y en el espacio. Yo puedo estar evaluando el cultivar, por ejemplo, en banana, cultivar prata, o la ananá variedad chinaliza, por ejemplo, o una línea pura. Podemos estar trabajando con una línea pura, un poroto negro leales 24, para ir a una autógama que, si bien se propaga sexualmente, pero es justamente autógama, está autofecundada, es a fines prácticos totalmente una línea totalmente pura, pero que yo la puedo evaluar en diferentes ambientes. Y esos ambientes pueden ser dados por el tiempo, años sucesivos, o en el espacio, en diferentes localidades, donde se me va a generar una población de fenotipos. Nada más que en este caso la variabilidad la vamos a atribuir a causas genéticas. Es un poco lo que en la charla inicial planteaban cuando hablaban de material micropropagado. Ahí yo puedo decir que toda esa variación que vamos a estar observando, esos desvíos, van a ser consecuencia, ¿sí?, de la componente ambiental. Ahora, igual necesitamos saber cuánto de ese valor fenotípico es propio de la componente genética y cuánto es de la componente ambiental. Normalmente, si está bien hecho el diseño experimental, los efectos residuales los obviamos. Salvo que esté mal hecho el diseño experimental y que no se ajuste el coeficiente de variación. Por otro lado, podemos verlo desde el otro punto de vista. Podemos evaluar cada genotipos, o sea, muchos genotipos diferentes, en un único ambiente, y ahí, si hacemos un buen diseño experimental, más allá de que sabemos que no podemos controlar completamente el ambiente, podemos plantear que al menos en muy buena medida o el mayor porcentaje de la variación va a ser consecuencia de las diferencias entre los genotipos.
¿sí? Esta es una situación frecuente, por ejemplo, en una parcela, por ejemplo, podemos estar trabajando con maíz, trabajar con una variedad local de maíz. Por ejemplo, rescatamos semillas de la población enviada, de acá de Misiones, de un material que ellos cultivan, la variedad X de maíz, pero que sabemos que existe una heterogeneidad dentro de ese material, dentro de esa población. Entonces, si ese material que está emparentado, que parte de la población, es una muestra cultivada por esa comunidad, y yo ahora lo llevo a campo, una parcela de, digamos, 1/4 de hectárea, lo siembro, hago en bloques, todo el diseño como corresponde, yo puedo esperar, y digamos, puedo hasta darle riego o no, que se maneje en condiciones de secano, puedo darle a todos la misma fase, a un análisis de suelo, que sea representativo de esa parcela, puedo ajustar la fertilización. Entonces puedo plantear a priori, más allá del efector y demás, que buena parte de la variación que yo voy a estar midiendo va a ser consecuencia de las diferencias entre los genéticas que existen entre los individuos que están presentes en esa población, más que al ambiente. Entonces, y a su vez, si yo evalúo diferentes materiales, o sea, una variedad de amplia base genética en diferentes localidades, dijimos que podemos tener una parte de esa componente está bastardada por la interacción genotipo-ambiente. Acá hay algo que, en el caso anterior, yo acá no puedo discernir, ¿sí?, cuánto de esa varianza que yo se la estoy atribuyendo al ambiente, pues acuérdense que esto sería un único genotipo, yo sí puedo decir, bueno, toda la varianza es consecuencia del ambiente, pero ahora a su vez, cuánto de eso que es del ambiente es propio del ambiente y cuánto es consecuencia de la interacción entre ese ambiente en particular y ese genotipo en particular. No tengo forma de discriminarlo. ¿Por qué? Porque no tengo otros genotipos contra el cual testear, contrastar el efecto puntual de ese ambiente en particular con este genotipo en particular. Entonces, yo tengo que saber que ese desvío ambiental va a ser en buena medida debido al ambiente, pero puede haber un grado variable y que yo no puedo discernir de la interacción de ese genotipo en particular con ese ambiente en particular. Y acá ocurre lo mismo. Si yo testeo K genotipos en un único ambiente, yo sé que las diferencias van a ser debidas principalmente a la varianza genotípica. Pero acá de vuelta yo no tengo forma de discernir cuánto se debe propiamente a ese genotipo en particular y en qué medida la interacción de ese genotipo con ese ambiente en particular. Ahora, cuando yo testeo varios genotipos en varios ambientes, ahí sí yo puedo despejar esta incógnita y separarla, discriminarla de esta otra, sea la componente genotípica, componerla de la genotípica como de la ambiental. Y ahí, si es que existiera esa interacción real entre un determinado ambiente y un determinado genotipo, va a incidir sobre el material que voy a seleccionar. Porque, a ver, si yo testé 20 genotipos distintos en 4 ambientes distintos y veo que hay 2 o 3, por decir una cantidad X, que demuestran interacción genotipo-ambiente con un ambiente en particular, yo puedo seleccionarlos a ellos y decir, estos materiales tienen muy buen comportamiento para este ambiente en particular. Quizás no estén por debajo de la media en el resto de los ambientes, pero en este ambiente en particular son materiales de élite.
Y ahí le saco a un uso positivo, bueno, de esa interacción genotipo-ambiente. Por otro lado, voy a tener otros materiales que van a andar relativamente bien, digamos, por arriba de la media, independientemente de los 3 o 4 o 5 u 8 ambientes en los cuales yo lo estoy probando. O por lo menos andar muy bien en 6 de los 7, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo interpreto a eso? Y bueno, lo estaría interpretando como que presenta una buena homeostasis por la cual, aun frente a diferentes ambientes, tiene un comportamiento estable. Entonces, ese puede ser un excelente material de amplia difusión y que puede andar muy bien en un amplio rango de zonas productivas. O si en determinado ambiente esa interacción genotipo-ambiente es negativa, o sea, los peores materiales y en otras condiciones resulta que está dentro de la media o por arriba de la media, lo que puedo decir es que existe esa interacción genotipo-ambiente y que este material es recomendable para tal y cual zona, pero no es recomendable para su cultivo o su producción en tal otra zona o bajo tales condiciones ambientales. Porque ahí presenta un mal comportamiento agronómico. ¿Se entiende? ¿O hay dudas? Hasta ahí. Ahora bien, vamos a categorizar los efectos ambientales. Yo algo dije en la clase pasada, y normalmente, a grandes rasgos, solemos clasificar a esos efectos ambientales en 3 grandes grupos. Los efectos microambientales, mesoambientales y macroambientales. Cada uno de ellos incide de una forma distinta y tenemos un grado de control distinto sobre cada uno de ellos. Lo que tenemos que tener en claro, porque van a interferir en esa expresión plena del genotipo, lo van a modular a ese genotipo, ¿sí? Y es lo que produce esa distorsión, ese desvío entre los materiales cuando contrastamos el fenotipo con el genotipo. Entonces, por un lado tenemos los efectos microambientales. Estos son los más difíciles de manejar, son de alta frecuencia, ¿sí? Me produce una variabilidad local, justamente, como decíamos, de alta frecuencia, casi aleatoria, ¿sí? Desde el punto de vista nuestro, y tienden a ser asistemáticos e impredecibles. ¿Por qué? Porque yo les decía, a ver, yo puedo pesar, voy a estar pesando, por ejemplo, 100 semillas, ¿sí? Pero yo tengo que hacer un ensayo que voy a estar sembrando. Y yo puedo tener un valor medio y tener una primera aproximación, sí, pero yo no voy a estar pesando semilla por semilla. Y aparte, parte de diferencia de peso puede deberse a diferencias en el contenido de materia seca, o que esté o no vivo el embrión, pero también al grado de hidratación de esa semilla. O sea, ahí, o el estado sanitario, esté portando o no espora de hongos, y a su vez, cuando se siembra, que todo esté sembrado a la misma profundidad, porque hay una profundidad en la cual se debe sembrar cada tipo de semilla. Y por más que yo lo haga, aunque lo haga con la taca-taca, como se hace en la chacra para sembrar el maíz, siempre va a haber un poquito más arriba o más abajo, va a recibir más o menos riego, puede haber o no un poco de piedras debajo, estar más o menos compactado, estar faltando o no algún nutriente. Esos efectos microambientales no tengo forma de manejarlos. Puedo tratar de hacer una buena preparación del suelo, puedo tratar de hacer una prueba de flotabilidad con algunas semillas, puedo hacer, como había hecho en ese caso, de hacerlas germinar en una cámara de cultivo y llevar las plántulas a campo, pero así todo nunca tengo un control total de las variables microambientales. Las puedo tratar de reducir fácilmente, pero no tengo un control completo. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Fíjense, esto en esta cámara yo me movía en un rango de 1 grado. Esta era la temperatura mínima y la de máxima. Se prendía, se apagaba, podía darle ciclos de luz, controlar la humedad, pero igual, ¿qué me garantiza que la deshidratación es igual en todos los pisos de la cámara? Porque también ahí se generan gradientes de temperatura. En fin, es difícil, pero bueno, uno puede, a pequeña escala podemos controlar, pero cuando hacemos ensayos más grandes, olvídense. ¿Sí?
Fíjense, acá lo podemos ver, esto es en el campo experimental de Amaicha, en Tucumán, en la red de esa de ensayos. Esta bandeja corresponde, eso fue de ellos, de Amaicha. Fíjense, está en sustrato, en bandeja del sistema flotante, como se hace el tabaco acá. Fíjense la homogeneidad del material. Esto es un lujo, esto es un chiche, como viene. Sin embargo, por más que se lo llevó a campo, se hace análisis, pero igual, fíjense, miren lo que es la heterogeneidad, ¿sí? Y esto que ven acá blanco está dado porque esto es riego por manto y afloran las sales. Entonces, eso es parte de las consecuencias. Por eso también uno puede controlar parte de lo que sería la variable de los efectos mesoambientales bloqueando, ¿sí?, las parcelas. Pero siempre ruido tenemos. Por eso también bien importante la cantidad de repeticiones con las que uno trabaja. Entonces, esos efectos mesoambientales los podemos detectar y eventualmente sistematizar, por lo menos parcialmente. Y podemos tener un cierto grado de control. Entonces, a mí, ¿cómo lo veo yo? Cuando hago ensayos, generalmente acá tenemos problemas dependientes. La topografía del terreno acá normalmente no es como esto, que es un plano, sino que tenemos pendientes. Entonces, yo puedo bloquear mi diseño experimental por fajas de altura. Entonces, fíjense. Y aparte es una cuestión sistemática. Acá, fíjense la diferencia. Esto depende de, acuérdense, de la energía germinativa, de las reservas, del grado de humectación, que no venga un pájaro, se los coma, que no se deshidrate mientras está a campo, que mientras está a campo no lo ataque algún gusano cogollero o una enfermedad. O sea, eso es muy difícil de controlar y va a ser al azar. Sin embargo, en esta parcela ya, por ejemplo, el técnico puede, con el paso de los años, sabe si hay problemas o no de suelo, entonces va a distribuir los bloques de determinada forma para que incida sobre todo los materiales de igual manera. Acá, esto es el ensayo que hice de materiales de mamón. Entonces, tenía el material de vuelta hecho en bandeja para reducir un poco esos problemas. Pero después me encuentro que esta es la parcela de ensayo. Fíjense, esto es en Colonia Aurora. Fíjense la pendiente que tengo. Ahora, esa pendiente es un gradiente continuo. Entonces, ¿cómo genero el bloque? Porque acá no va a ser lo mismo. Ni la temperatura en la base, como acá arriba, ni las horas de luz, ni la exposición al viento, ni la disponibilidad de nutrientes. ¿Por qué? Porque con las lluvias va a haber un arrastre de nutrientes de la zona más alta, va a haber un lixiviado de la zona más alta hacia la zona más baja. Entonces, ¿cómo hago el bloqueo? Y bueno, el bloqueo lo hago poniendo los distintos materiales en el mismo bloque. O sea, yo separé, las 3 repeticiones son 3 bloques, uno en la loma, otro en la media loma, otro en el bajo. Y en cada uno de ellos, en cada banda, en la banda de la loma, en la banda del media loma y en la loma del bajo, todos una repetición de cada uno de los materiales. Entonces, por más que estos sean distintos materiales, están todos expuestos a la misma cantidad de luz, de viento, temperatura, disponibilidad de nutrientes, o a priori espero que sea así. Los que están en esta zona lo mismo, los que están allá abajo lo mismo entre sí. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es, tengo mi parcela, voy a tener estas plantas, incluso voy a tomar los datos de la parte central para eliminar el efecto borde, donde acá voy a tener de izquierda a derecha en la misma línea todos los tratamientos y luego en la pendiente las distintas repeticiones. Y después tenemos los efectos macroambientales. También los podemos identificar y caracterizar. Lo que pasa es que no siempre los podemos controlar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, ¿cuáles serían los efectos macroambientales? El tipo de suelo, el régimen pluviométrico. Una cosa es darle riego, por ejemplo, riego por goteo, riego por manto,
por aspersión o en condiciones de secano. Si llueve, llueve, y si no, se jode, castellano básico. O sea, la única riego que recibe la planta es solamente a través de la lluvia, o de la que es capaz de recuperar a través de los pelos absorbentes a nivel de las hojas de la humedad ambiente, del rocío. Caso del tomate, por ejemplo, que complementa. Pero sí lo podemos identificar y caracterizar. Entonces, esos son detectables, son sistemáticos en las localidades, pero pueden variar entre años, ¿sí? Por eso es que normalmente no se incluyen, porque se tornan inmanejables, pues imprevisibles. Uno puede prever que tal día va a caer una helada, que va a caer un granizo, que ese año la temperatura va a ser de tanto. El sumo pronóstico lo puede hacer con días de anticipación, pero no cómo se va a comportar el clima a lo largo de toda la temporada. Pero bueno, hay formas después de tratar de discriminar un poco esos componentes. Ahora bien, eso es lo que me genera justamente a veces esas interacciones genotipo-ambiente, y si yo hago contrastes por localidad y por año, puedo tratar de detectar si hay o no interacción genotipo-ambiente. Entonces, ahí ya el modelo, fíjense, se empieza a poner un poquito más complejo, pero bueno, no es mucho más. Básicamente, de nuevo, tenemos la media de todos los genotipos y en todos los ambientes. Es la gran media, que es la varianza propiamente genotípica de ese carácter, más el desvío propio de ese genotipo, independientemente de los ambientes que esté evaluando, más el efecto ambiental, localidad, ¿sí? Más la interacción de año y localidad, más la interacción de genotipo, localidad, más la interacción genotipo, año, localidad, más el error residual. Entonces, acá con estos modelos que podemos discriminar, podemos llegar a aprovechar esos efectos favorables representados justamente por ese genotipo en particular y las interacciones virtuosas entre genotipo y localidad, que, como decíamos, me puede permitir determinar cuáles son los mejores fenotipos para determinados ambientes. Profe, una consulta en la localidad ahí, por ejemplo, sería, como dio el ejemplo de la pendiente, sería las distintas pendientes, sería tomado como una localidad. Más que la pendiente, ahí vos lo que tomás es la localidad en sí. A ver, ¿por qué? Porque dentro de una misma localidad, por ejemplo, acá este ensayo en Colonia Aurora, ¿sí? Es inevitable, a ver, se volvería inmanejable hacer gran cantidad de ensayos para cada situación en particular. Entonces, vos tenés representado todo un abanico importante de situaciones, como decíamos, la loma, media loma y bajo, pero después lo que haces es testearlo en diferentes localidades. Por ejemplo, la red de banano en el sur, en la zona de Almafuerte, en Aurora y en Andresito, donde tenés diferentes alturas medias. En la zona de Almafuerte tenés más bien suelos toscosos, en Andresito más bien suelos rojos, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que también, por eso es que tenés que trabajar de forma interdisciplinaria y ser consciente de qué variable estás bloqueando para tratar de discernir el efecto. Ahora lo vamos a ver en un caso en concreto. Yo sé que hasta acá es un poco traído de los pelos, pero con un caso concreto, que ahora vamos a ver, va a ser más fácil. Entonces, bueno, esto es lo que veníamos hablando, y acá hay una cuestión interesante. Es en función de la eficacia que podemos lograr en cuanto a la sección del genotipo, ¿sí? A ver, hablamos del grado de determinación genética, ¿sí? Esto, acuérdense, es la heredabilidad en sentido amplio. A su vez, vamos a partir de una población ficticia que presenta un alto grado de variabilidad genética. Digamos que tiene un coeficiente de variación del 35%. O sea, un material relativamente heterogéneo, no es una línea pura, donde el coeficiente de variación va a ser prácticamente nulo, o la poca variación va a ser, sería debido al ambiente, pero es la variación, la coeficiente de variación genotípica va a ser nulo. Acá, esta es una población relativamente heterogénea, tiene un coeficiente de variación genético, de variabilidad genética del orden del 35%. Ahora, esa población heterogénea, digamos que tenemos
un carácter X y que ese carácter puede llegar a tener 3 valores de heredabilidad, encontrarse en 3 valores distintos. Un grado de heredabilidad de 0,8, de 0,5 o de 0,2. O sea, altamente heredable, medianamente heredable o de baja heredabilidad. Y digamos que esto es una situación habitual. En esos ensayos, como decíamos, trabajamos con 3 repeticiones. Y el valor que utilizamos, la media de las 3 repeticiones. Ahora, ¿qué porcentaje deberíamos retener de individuos o de genotipos para garantizar retener al 10% de los mejores genotipos? ¿Se entendió hasta ahí? Tenemos entonces una población que tiene un 35% de coeficiente de variabilidad, ¿sí? Genética. Hacemos un ensayo con 3 repeticiones y tenemos 3 situaciones distintas. Que ese carácter tenga una heredabilidad baja, heredabilidad media o que tenga una heredabilidad alta. Y deseamos retener el 10, garantizar que vamos a estar reteniendo al 10% de los mejores genotipos. Entonces, en caso de una observación única, para retener al 10% de los mejores genotipos, si la heredabilidad es baja, es decir, que la componente, o sea, el 80%, solo el 20% es explicado por la componente genética y el 80% debido al ambiente, deberíamos retener al 75% del material. Es la única forma de garantizar, sí o sí, que estamos reteniendo al 10% de los mejores genotipos. Si ya trabajamos con observaciones duplicadas, podemos retener el 46%, y ahí estamos garantizando que retenemos al 10% de los mejores. Si el carácter tiene una heredabilidad media de 0,5, para retener al 10% de los mejores genotipos, basándonos en una única observación, deberíamos retener a casi la mitad de los individuos, 48,7. En observaciones duplicadas, 45%. Por retener el 45% de los individuos. Un carácter de heredabilidad alta, yo necesitaría, como ahora el 80% de la variación es explicada por el genotipo, quiere decir que ese fenotipo refleja con más confianza la constitución genotípica ideal, porque yo estoy buscando ese material. Por lo tanto, con retener un 30%, estaría reteniendo al 10% de los mejores genotipos. Y con observaciones duplicadas, ¿sí?, me alcanzaría con el 23%. De esto, por un lado, podemos deducir 2 cuestiones. Cuanto mayor es la heredabilidad del carácter, por lo tanto, yo puedo tener una confianza mayor de que ese fenotipo está reflejando la constitución genotípica y puedo retener un porcentaje menor. A su vez, con menos cantidad de observaciones no me mueve casi la aguja, ¿sí? Ahora, cuando ese carácter, la gran parte de la variación que yo observo es consecuencia del ambiente, no puedo confiarme en que ese valor de ese individuo en particular esté reflejando su constitución genotípica. ¿Por qué? Porque el 80% de la variación que estoy observando es debido al ambiente. Entonces, eso me obliga a retener un porcentaje mayor si no quiero perder ese 10% superior. Tomando 10% como da un valor. Obviamente que si quiero retener el 20% de los mejores genotipos, podría retener menos cantidad. Si quiero retener el 5%, debería retener un porcentaje mayor, ¿sí? Pero cuanto más baja es la heredabilidad, entonces cuanto más repeticiones tengan, más evolución en diferentes ambientes, por ejemplo, más confiable se va a ir tornando y voy a poder retener un porcentaje, voy a necesitar retener un porcentaje menor. Entonces, en estos casos, me ayuda muchísimo también, vamos a ver la sección asistida, por marcadores, si yo puedo correlacionar determinado fenotipo, ¿sí?, a determinados QTL, y después puedo detectar esos QTL mediante marcadores, ¿sí? Ahora, si yo puedo hacer todos los marcadores que quieran, porque yo no lo pruebo a campo y no lo testeo en diferente ambiente y los busco correlacionar y consigo una correlación adecuada, no me sirven de nada los marcadores. Ahora vamos a ir a un caso concreto y ahora se va a aclarar el panorama.
tenemos una evaluación, o sea, a ver, esta gente del INTA de Cerrillos, ¿qué hizo? Estaba trabajando en un programa de mejora de garbanzo, cruzó dos líneas puras, la CA 2990 y la WR 315, dos líneas altamente contrastantes, ¿sí?, que presentaba diferentes características, no se olviden que son autónomas. Obtuvieron una F1, a partir de esa F1 obtienen una F2, a partir de esa F2 empieza la segregación y allí empieza primero un proceso de manejo. Por eso no se preocupen ahora, yo simplemente los pongo en contexto, eso lo vamos a ver con profundidad en clases más adelante. Se generan, primero, se hace una selección individual y luego a partir de los individuos seleccionados se empiezan a generar familias por autofecundación de esos individuos seleccionados. Entonces, luego lo que empiezan a hacerse es comparar familias contra familias. Al principio, en las primeras generaciones, tiene sentido seleccionar dentro de familias y entre familias. ¿Por qué? Porque todavía no solo hay diferencia entre familias, sino que en las primeras generaciones todavía hay variabilidad dentro de los individuos de la familia, pero en los sucesivos ciclos de autofecundación, la variación dentro disminuye, empieza a haber por deriva, acuérdense de los procesos microevolutivos, empieza a haber un proceso de deriva por error de muestreo, entonces vamos a tener más variación entre familias que dentro de familias, aunque la varianza general de la población va a mantenerse constante. ¿Sí? ¿Coinciden? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Entonces, ahora bien, se cruzaron y se generaron así. Y de esa forma se generan estos 20 reels. ¿Qué son los reels? Los reels son líneas endogliadas recombinantes o líneas recombinantes endogliadas. ¿Por qué? Porque estamos generando líneas a partir de un evento de recombinación. La recombinación secuencia de cruzar esta línea pura por esta otra línea pura y que se endocriaron para poder generar todas esas diferentes líneas. Entonces se generaron muchas, pero acá de esas seleccionaron 20. Entonces, los 20 materiales se sembraron en un diseño en bloques completamente al azar, con 3 repeticiones, y se pesaba, se tomaban X cantidad de plantas, se pesaban los gramos que pesaban las vainas. No importa, es rendimiento, expresado en gramos. Entonces, tenemos estas 20 líneas, la M1, M11, 14, 25, M2, no importa, son 20 líneas. Fíjense que indudablemente tuvo que haber muchas más. Acá tenemos la línea, la M85, pero son las 20 mejores. Tenemos 20 genotipos. Están emparentados. A su vez, todas evaluados cuál es el ambiente. En este caso hay una única localidad, la localidad Cerrillos, pero durante 4 años consecutivos, del 2005 al 2008. Entonces, los diferentes ambientes están dados no por diferentes localidades, sino por diferentes años en una misma localidad. Podrían haber sido, para un análisis, 4 localidades distintas en un mismo año. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, este valor es el promedio, la media aritmética de los 3 repeticiones. Vamos a suponer que evaluaban 10 plantas o 20 plantas, no importa. En cada repetición las pesaron, sacaron un valor, ¿sí? Y este es el promedio de las 3 repeticiones. Quiere decir que la línea M1, el promedio de las 3 repeticiones pesó 17,4 gramos el año 2005, 21,33 el año 2006, 12,67 el año 2007 y 13,33 el 2008. ¿Qué habían hecho? Agarraron semillas y utilizaron esas mismas semillas sembradas en años sucesivos. Y lo mismo podemos decir para cada uno de estos materiales. Ahora bien, a su vez, podemos calcular una gran media que va a surgir de ¿qué? De las 4 repeticiones, en estos 4, mejor dicho, los 4 años,
por los 20 materiales. Esto pueden jugar ustedes después con la calculadora, ¿sí? Pueden hacer esta sumatoria de estos 80 valores, sacar la media, el promedio de estos 80 valores, y les va a dar esta gran media, 17,65. Entonces, esta media 17,65 es el valor de M. Es el valor de ese medio, de ese carácter para esta población constituida por estos 20 genotipos. Ahora, dijimos que hay un desvío que es consecuencia propia de cada uno de los genotipos. Entonces, ¿y cómo lo calculamos? Entonces, este material, vamos a suponer genotipo M30, como en el año 2007. ¿Cómo se descompone este valor de 15 gramos que pesó? Por un lado, ese 15 es consecuencia, y esto lo pueden jugar ustedes después con cualquiera de todos ellos y le va a dar el resultado. Vamos a partir de que eliminamos del cálculo el error experimental, el R residual. Vamos a suponer que no hay R residual. Por lo tanto, tiene que poder reconstituirse cualquiera de estos valores. Entonces, este 15 ¿de dónde sale? Por un lado, surge de la gran media, que es el aporte de ese carácter para ese ambiente, ¿sí? Independientemente de los 4 años y considerando la media de los 20 genotipos. Es la gran media. Al cual se suma el desvío propio del genotipo M30, de la constitución que tiene este genotipo M30. ¿Y de dónde surge? Va a surgir de el promedio de ese genotipo a lo largo de los 4 años, que me da una media de 28,17, y ahora queremos ver cuánto se desvió ese 28,17 respecto a la totalidad. Entonces hacemos 28,17 menos la gran media, y es que el desvío generado por ese genotipo en particular es de más 10,5. Ahora bien, queremos saber en qué medida a ese genotipo, ¿sí?, fue influido por el ambiente. Entonces, ¿de dónde surge el desvío del ambiente? Va a surgir de ese año, el desvío ocasionado por ese año a todos los genotipos, ¿sí? Año 2007, la media dio 15,82. Entonces, ese desvío le restamos de vuelta el valor de la media, 15,82 menos 17,65. De ahí surge este menos 1,83. Y a su vez, tenemos que sumarle el desvío de la interacción genotipo-ambiente. Entonces, ¿de dónde surge ese valor? Vamos a tener el valor que va a salir de la diferencia de estos 3. Entonces vamos a tener el 15, que es el valor de ese individuo, menos el desvío de la media de la población de su genotipo, acá estamos hablando de ese genotipo en ese año en particular, ese 15 menos la media a lo largo de los 4 años, menos el desvío del ambiente de ese año, que es menos por menos, va a dar más. Entonces tenemos 15 menos 28 más 1,83, nos va a dar menos 11,34. Entonces, ese es el desvío ocasionado por la interacción entre ese genotipo en particular y ese ambiente en particular. En este caso, el ambiente en particular es ese año en particular. Entonces, fíjense, hacemos 17,65 más 10,52 menos 1,83 menos 11,34 y se reconstituye el 15, los 15 gramos que obtuvimos de valor. Entonces sabemos que eso es consecuencia de, fíjense, y para eso podemos verlo en cada una de las situaciones. Y ahora vamos a verlo
a partir del análisis de la varianza, donde vamos a tener como fuentes de variación. ¿Cuáles son nuestras fuentes de variación? Las líneas, ¿sí? Y los años. Estas son nuestras fuentes de variación. Y tenemos la variación consecuencia del modelo. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad? Los grados de libertad, siempre acuérdense, son n-1. Entonces, ¿cuántas líneas eran? 20 menos 1, 19. La fuente de variación años, 4. Los grados de libertad, 4 menos 1, 3. La fuente de variación, el modelo, la sumatoria de ambos. 19 más 3, ahí salen los 22 grados de libertad. Los grados de libertad del residuo, 19 por 3, genotipo por ambiente, los 57 grados de libertad. Y los grados de libertad totales, dijimos que eran 80, porque eran los 20 genotipos por los 4 años, 4 por 20, 80, por lo tanto, 80 menos 1, los 79 grados de libertad. Esto no se preocupen, esto se lo calcula el parque estadístico, va a tirar la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, el valor de F y el p-valor. Entonces, ahora, lo que podemos hacer es tratar de explicar esos desvíos, ¿sí? Con respecto, o lo podemos expresar ahora, no como medias, vamos a expresarlo no como medias, como hicimos acá, pues es la media, sino que lo vamos a expresar como los desvíos. Y en ese caso, podemos ver, estos desvíos son la consecuencia, fíjense, de la interacción genotipo-año, genotipo-ambiente. La sumatoria de todos los desvíos va a dar, bueno, acuérdense, siempre la suma de los desvíos da 0. Sea que lo hagamos en este sentido, lo hagamos en esto, siempre va a dar 0. Entonces, ¿cuánto se desvía cada uno de estos valores? Con respecto al valor medio. Entonces, valores cercanos a 0 indican escaso valor de interacción. Cuanto más cercano esté a 0, menor interacción genotipo ambiente hubo, o mejor dicho, no hubo interacción genotipo ambiente. Cuanto más alto o más bajo sea el valor, mayor será la interacción genotipo ambiente. En este caso estamos hablando de una interacción positiva en promedio, o puede ser una interacción en promedio negativa. Entonces, si se fijan, tenemos 3 materiales que con respecto a la media oscilan mucho más que el resto. Es decir, ¿cómo se lee eso? Quiere decir que si no hubiera interacción genotipo-ambiente, uno esperaría que el desvío respecto al valor medio debería tender a mantenerse lo más estrecho posible. Por ejemplo, un caso como este. El desvío es de 0,99, menos 0,57, más 1,68, menos 2,1. ¿Sí? Quiere decir que el desvío es de 0,17 respecto a la gran media. Con lo cual, más allá de todo, de esas condiciones propias del año, ese genotipo se mantuvo o respondió, fue homeostático frente al ambiente, y por lo tanto no presenta una interacción genotipo-ambiente. Sin embargo, tenemos genotipos que frente a modificaciones en el ambiente sufren un cambio muy brusco. En este caso fue el año. Por ejemplo, fíjense, acá dio menos 10, acá dio menos 6, acá dio más 8,5, acá dio más 7,8, casi 8. O sea, desde menos 10 hasta más 8, desde menos 11 hasta más 9.
desde -8 hasta +8. Quiere decir que ha habido una fuerte interacción entre el genotipo y el ambiente, con lo cual después ahí pasa por cada uno de nosotros. Acá en celeste estoy marcando aquellos genotipos que mostraron poca variación con respecto al ambiente. O sea, en estos casos podemos decir que no existe interacción genotipo-ambiente o que es despreciable, no es que no existe. A fines prácticos no existe, desde un punto de vista estricto es despreciable o presenta una gran capacidad de homeostasis frente al ambiente. En los casos en que está en rojo, podemos discernir, ¿sí?, y decir que hay una fuerte interacción, un cambio de respuesta, pues habría que, si ordenáramos, ¿sí?, de lo que menor a mayor rendimiento, veríamos que se produce un cambio en las jerarquías. Cuando yo tengo, a su vez, ahí está, dejé de compartir. A ver, dijimos, ¿en qué? Y ahí acá hay un punto que es importante respecto al concepto. Una cosa es la modulación del ambiente y otra es la interacción genotipo-ambiente. Cuando tenemos el ambiente 1, este es mi primer ambiente. En este ambiente yo puedo rankear a esos 20 materiales, a esas 20 líneas, por rendimiento. ¿Sí? Supongamos que al cabo de esos 4 años no ha habido modificaciones en el ranqueo, o a lo sumo hubo alguna modificación que no es estadísticamente significativa. Entonces, o que siempre tendió ese material a estar en la misma ubicación dentro del ranking. ¿Sí? Entonces, ahí quiere decir que independientemente si fue, por ejemplo, un año que llovió más, que llovió menos, que hizo más calor, menos calor, X variable ambiental que estemos considerando, más presión de plaga, menos presión de plaga, siempre tuvo un comportamiento homogéneo. Ahora, con respecto al resto. Ahora, cuando en este otro ambiente, yo tengo el mismo genotipo, en este ambiente y en este, y acá estaba en el orden, ocupaba el 10º lugar, yendo de menor rendimiento a mayor, pongámosle. Estaba a mitad de tabla. Y en este otro ambiente está en el 3er lugar, ahí estamos teniendo, y hay diferencias ambientales, ahí estamos teniendo interacción genotipo-ambiente. Es decir, si todos se modifican, por ejemplo, aumentan el rendimiento, pero lo hacen en forma similar, todos los genotipos se vieron similarmente afectados por el ambiente. Entonces ahí no hay interacción. Ahora, cuando ante un mismo estímulo encontramos que este que rendía menos, acá rinde más, este que era top, acá rinde mal, o sea, hay un cambio en las jerarquías, ¿sí?, en el ranqueo, ahí estamos hablando de una interacción genotipo-ambiente y que no la podemos explicar ni solo por el genotipo, ni solo por el ambiente. ¿Se entiende ahí la diferencia entre lo que es, por eso lo que es una interacción genotipo-ambiente, lo que es el efecto modulador del ambiente? Porque puede ser que en este ambiente tengamos un determinado régimen pluviométrico, entonces todos los materiales sufrieron igualmente la sequía y el rendimiento en todos mermó. Ahora, puede ser que ante esa misma sequía, ahora algunos igual no se ven afectados en el rendimiento y otros se vieron seriamente perjudicados, o ambos descendieron, pero no descendieron en la misma proporción y por lo tanto se modificó el ranking. Entonces, no se puede explicar únicamente por la sequía,
pero tampoco se puede explicar únicamente por el genotipo. Es que por eso que ahí hablamos de esa interacción genotipo-ambiente. Entonces, mediante este modelo biométrico podemos tratar de discriminar en qué medida el genotipo determina ese valor fenotípico que estamos midiendo. Ya vamos a ir entrando después cómo a su vez con ese dato podemos hacer las estimaciones de heredabilidad en sentido amplio, de heredabilidad en sentido estricto, el progreso genético y demás. Pero fíjense cómo a partir de simplemente tener, por ejemplo, una población, hacer un buen diseño experimental, y en este caso, por ejemplo, una balanza o una cinta métrica, y medimos ese carácter, podemos tratar de discernir cuánto es el valor consecuencia, el valor genotípico en esa variedad. Ahí estamos hablando en sentido amplio. Esto es un grado de determinación genética, ¿sí? Cuánto es debido a la composición genotípica que tiene, cuánto se lo debe a ese genotipo en ese ambiente en particular y cuánto se debe al ambiente en particular. ¿Se entendió hasta ahí entonces el concepto? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Por qué hablamos de? Perdón, ¿cómo? Bueno, es que esa plasticidad, es que estás hablando, esa plasticidad fenotípica es la que te da esa homeostasis frente al ambiente, es la que normalmente es, mayor plasticidad fenotípica es la que va a hacer que tienda a mantenerse estable frente a diferentes ambientes. La menor plasticidad fenotípica es la que va a hacer que frente a un cambio en el ambiente, un determinado genotipo tenga una respuesta diferencial frente al mismo, que puede ser o positiva o puede ser negativa. Después hay otra cuestión. Acá tenemos esa tabla. Después, bueno, va a quedar compartida. Yo ahora tengo que chequear entonces por qué no quedó liberada la presentación. Va a quedar disponible. Mírenla, mastíquenla bien. Pueden jugar con esos números. Ahí está después el ojo del mejorador y el trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque yo digo, yo estoy haciendo este ensayo en Cerrillos, o podría haberlo hecho acá en Cerro Azul, durante 4 años consecutivos. Encuentro que hay materiales que independientemente de si fue un año más llovedor, menos llovedor, hemos tenido años de 3.000 milímetros, años de 1.800, años de 600, 1.400, vamos a tener diferencias de temperatura durante el periodo productivo del cultivo. Ahí, si es un cultivo anual, consideraremos todo el año. Si es un cultivo, por ejemplo, una leguminosa, una gramínea, durante la duración del ciclo, puede ser un maíz de 140 días, 130, 120 días. Bueno, estaremos considerando ese periodo, tanto de las lluvias como de las temperaturas. Y bueno, si hicimos un análisis de suelo bien representativo, sabemos, y tenemos una parcela que está, digamos, usamos 1 hectárea. Hice un buen muestreo, ¿sí? A su vez tenemos que ser conscientes, podemos llevar varias muestras y ver si hay un coeficiente de variación entre las muestras, y como las tenemos registradas, tal vez determinar si hay diferencias de fertilidad entre distintos parches. Vamos a suponer que ese parche de esa hectárea es, a fines prácticos, homogéneo. Ahora, decimos, bueno, a nivel del suelo es homogéneo. A nivel de
el clima, ese año en particular, si no hay una pendiente, que yo a su vez pude haberla, eso es una variable, si hay pendiente es una variable de mesoambiental, un error mesoambiental, yo lo puedo estratificar, como decimos, trabajamos por bandas, voy a tener diferencias, pero van a ser similares los efectos en la misma banda, eso lo puedo bloquear de esa forma, pero vamos a hacer que está en el plano, vamos a simplificarlo, está todo en el plano, la nutrición fue similar, entonces va a haber una parte de ese ruido, que acá lo estamos despreciando para los fines prácticos, que va a estar dado por ese error aleatorio de alta frecuencia, pero que debería impactar poco, que como decíamos va a depender de las reservas nutricionales de la semilla, de si recibe un poquito más o menos de agua, ¿sí? Pero ahora, yo tengo que decir, bueno, ¿por qué me cambió ese material la respuesta este año con respecto al año pasado y al anteaño? Entonces ahí yo tengo que empezar, ahí está el ojo de uno, es decir, a ver, pucha, pero a ver, el año que cayó fue el 2005. ¿Qué pasó el 2005? No, el 2005 fue un año que tuvimos bajas precipitaciones, o fue de muchas precipitaciones, o fue un año muy frío, o fue un año no tan frío. Ahí es donde después yo tengo que tratar de ver cuál es la variable ambiental que me incidió sobre todos esos materiales, pero que en algunos casos incidió de forma positiva, en otros forma negativa, y después a partir de ahí yo puedo diagramar otra serie de ensayos o en otras localidades y ver si se sigue guardando esa correlación de que este material, este genotipo, frente a temperaturas por arriba de la media, se comporta mejor o se comporta siempre igual, o puede verse perjudicado. Si vemos que cambia, tiene poca plasticidad fenotípica y es consecuencia de una interacción genotipo-ambiente. Si es favorable, si vemos que aún en periodo de seca ese material se dispara, chao, esto es la papa, este es un muy buen material para utilizar en zonas de, por ejemplo, riego por secano, donde no va a haber un riego por goteo, o frente a situaciones de seca. Pero puede ser que si es un año normal, este material que acá me estaba dando mal sea mejor, entonces, y que en otras partes del país se comporte normalmente mejor. Entonces podemos decir, bueno, si esta es una zona que normalmente tiene seca y no va a haber sistema de riego, este no lo puedo recomendar allí. ¿Por qué? Porque se va a caer en picada. Este tiene interacción genotipo-ambiente frente a estas condiciones en particular, este es el recomendable para esta situación. Para el resto del país, donde las condiciones normales son estas, el mejor genotipo es este otro. Ahora, y considerando el sistema productivo, este ya no es un pequeño productor, pongamos que es un productor que puede aplicarle riego y que le va a aplicar riego, entonces yo le puedo decir, sí, miren, este material, a pesar de ser susceptible a seca, por decir una situación, y que bajo esas condiciones va a mermar su rendimiento, si usted le garantiza disponibilidad de agua, ya sea por un sistema de riego por goteo, o pagan un canon de agua y va a hacer un riego por manto semanalmente, métale, porque va a comportarse bien. Por eso es que cuando uno habla de genotipos superiores y de elite, tiene que siempre ponerlo en el contexto del sistema productivo y en las condiciones de edafoclimática donde se lo va a producir. Si no, no tiene sentido. En todo caso, a lo sumo, tiene mayor sentido de hablar de un material de élite, en sentido amplio, para aquellos que tienen una buena aptitud, digamos, o una buena homeostasis frente a diferencias ambientales, una mayor plasticidad fenotípica frente al ambiente. No sé si quedó consulta, el mínimo de tiempo para hacer esos estudios es 4 años. No. A ver. Estos, acostúmbrense, y más si van a estar trabajando en eso, que trabajan con los ingenieros agrónomos. El primer verbo que tenés que aprender a conjugar en agronomía es el verbo depender.
Cualquier cosa es depende. ¿Y por qué depende? Porque justamente hay muchas variables en juego. No es lo mismo un cultivo anual de ciclo corto que en un cultivo perenne. De todas formas, nunca se evalúa menos de 3 años. Lo ideal es que, a ver, cuanto más años podés irlo evaluando ese material, tenés más posibilidades de ver diferentes escenarios y tener una mejor idea de cómo se ve impactado por el ambiente. Ahora, por eso también tenés que conocer el histórico. Por ejemplo, hace 3 años atrás tuvimos 3.000 milímetros de lluvia de precipitaciones y hace 4 fueron 3.000 milímetros acá en la zona sur y el año siguiente tuvimos 2.800. Si yo me quedo con esos datos y digo, este material es una masa, esto anda de 10, pero yo soy consciente de que el régimen pluviométrico histórico no son 2.800, sino que son 2.000, y lo que ocurrió es consecuencia del efecto de la corriente del Niño, tengo que decir, no, vamos a aguantar un año más, o 2 o 3 años más para seguir testeando, porque esta situación no es la habitual. Igual es un dato que me sirve. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una noción de que, guarda, en un año muy llovedor, en un año que hay un régimen pluviométrico muy bueno, por ejemplo, este material puede haber sido muy susceptible y se enfermó para la miércoles. Y se terminó perdiendo. Mientras que en un año muy seco, tal vez no rindió tanto, pero no se enfermó tanto. Esa es otra cuestión. ¿Hubo presión o no hubo presión de plaga? Plaga me refiero también, puede ser no solo insectos, sino se lo considera plagas a las enfermedades fúngicas. Entonces, otra opción que yo puedo tener para trabajar, yo quiero evaluar tolerancia a enfermedades de este material. Es una variedad de soja. De hecho, eso que se ha estado haciendo ahí en Cerro Azul, en el grupo de cultivos anuales. Le mandaban el material que querían sembrar o cultivar en la zona núcleo del país, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos. ¿Y qué pasa? Es que normalmente en condiciones de campo es difícil que sean las condiciones predisponentes para roya de la soja. La roya generalmente son enfermedades de fin de ciclo, se formó la vaina, hay un debilitamiento de la planta, se enferma, se defolia, y al defoliarse se reduce área fotosintética, no hay suficiente acumulación de fotosintatos adentro de los granos. Castellano básico, vaina mucho más liviana, rindió menos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la evaluación acá en Misiones. ¿Por qué? Porque acá con 1.600, 1.800 milímetros en un régimen isohigro, es decir, que te caen promedio 180 milímetros a lo largo de todo el año, esto es un bestiario. Acá si no se te enferman las plantas es porque realmente es una cucaracha. Es resistente a lo que se les cruce. Acá prácticamente la deja la planta quieta y se tapó de hongos. Entonces, si el material que vos, por ejemplo, a través de cruzamientos tradicionales o hiciste un material, una variante, por ejemplo, transgénica, si querés, con un evento de transformación, se puede utilizar la alternativa que quiera, pero acá lo probás y acá es donde realmente vas a ver cómo se comporta frente a esa situación. Y si querés asegurar aún más, la otra es, podés hacerlo a campo o lo podés decir, no, pero este año está viniendo medio seco, o hay riesgo de que sea seco, y bueno, lo haces una parte a campo, pero te asegurás y podés hacer una réplica, aunque sea más chica, en invernáculo, que ahí se denomina infectario, y donde vos, en esas condiciones, preparás una pulverizadora con agua, colectás las esporas del hongo, a partir de plantas enfermas y las pulverizás. O le da la enfermedad. Pero ya de por sí las condiciones normales nuestras de humedad, aunque no llueva, son lo suficientemente altas para inducir que ese hongo pueda
germinar, esa espora pueda germinar y penetrar dentro de la planta. O podés trabajar a contraestación. Probás como variedad de primer ciclo acá en Misiones, y después en un ciclo posterior en Córdoba, por ejemplo. Entonces hiciste 2 pruebas dentro del mismo año. O sea, ahí uno puede entrar a jugar. Normalmente igual siempre te piden mínimo, lo mínimo son 3 años. Pero después está en la experiencia de uno el decir, no, este es un año realmente atípico. ¿Y qué es lo que nos pasa? Este es un año muy llovedor, el otro año te toca un año muy seco, un año muy cálido, un año que te caen 2 heladas y un año que te caen 11 heladas. Entonces, más efecto tenés, más tenés que darle otro año más para garantizar. Y hay otra cuestión que es el ambiente de selección. Nosotros, a ver, esto ténganlo siempre en claro. ¿Cuál es el mejor ambiente de selección? El mejor ambiente de selección es aquel que me permite expresar la mayor variabilidad posible. ¿Qué quiero decir? A ver, si yo quiero seleccionar material de banana tolerante a frío, bueno, Misiones es una zona buena. ¿Por qué? A ver, es un cultivo que normalmente en cualquier parte del mundo se hace entre el Ecuador y los 30 grados de latitud, norte o sur. En Misiones estamos entre los 24 y los 27 grados y medio de latitud sur. Con lo cual estamos muy cerca de la zona límite. ¿Qué te marca eso? Bueno, piensen, esos cultivos normalmente el rango de temperaturas en el cual la planta está activa es entre los 15 y los 35 grados. Puede estar hasta 38, un poquito más, si la humedad relativa ambiente lo favorece. Si es un ambiente seco, con 35 ya esa planta está en un estado de latencia por cierre estomático. Si es por frío, también las raíces no trabajan, las hojas están paradas e incluso temperaturas por debajo de 12 grados empieza a haber daños por frío y a los 6 grados tenés destrucción de clorofila en el caso de las variedades de la Cavendish. Entonces, si yo me lo quiero probar, no voy a llevarlo a probar a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un frío machazo, la temperatura media es muy baja y voy a perder mucha variabilidad porque le estoy poniendo un ambiente sumamente restrictivo. Es muy probable o que no sobreviva nada, o lo que sobreviva es algo muy, muy restringido y que muchas veces no tiene muy buenas características. Entonces, si voy a su vez a seleccionar por frío en Bahía, o como está, por ejemplo, el Embrapa de Cruz das Almas, donde he estado, ni les calienta a ellos seleccionar por frío. ¿Por qué? Porque por las condiciones ambientales las temperaturas normalmente no bajan de los 16 grados. Entonces tampoco tenés un factor de selección que te permita expresar. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Siempre el mejor ambiente es aquel que no es tan extremo para generar una reducción muy drástica o que tenga que quedarme con un porcentaje muy chico. Acuérdense de ese variable que ese ejemplo que le daba con la tablita, de una heredabilidad de 0,2, de 0,5 y de 0,8. ¿Y qué porcentaje tengo que retener de material para poder garantizar que estoy reteniendo el 10% mejor? Entonces, si es un ambiente muy drástico, va a estar tal vez sobreviviendo el 1%, con lo cual estoy perdiendo muchísima variabilidad. Y muchas veces esos materiales se propagan asexualmente y de por sí ya no tienen buena variabilidad. Entonces, generalmente lo habitual es que no sobreviva nada.
Entonces, el mejor ambiente suelen ser ambientes intermedios, como acá donde tenemos, a ver, el límite, fíjense, el límite que se considera como de temperatura media anual para el cultivo de la banana que se desarrolle con fines comerciales, a una escala comercial viable, son los 19 grados de temperatura media anual. En Misiones estamos en una media de 21, si consideramos toda la provincia. Pero hay partes donde estamos en 20, 20,8, un poco menos. O sea, estamos ahí. Entonces, acá tenés un buen ambiente de selección. Ahora, si la media ya se nos va a 17 grados, ya olvídate. No va a ser un buen ambiente, no va a ser el mejor ambiente. Y lo mismo sería extrapolable a otros cultivos. Yo necesito generar presión, algo de presión de selección, pero nunca que sea tan drástica que prácticamente me deje sin margen. Nunca es bueno esas situaciones extremas. ¿Por qué? Porque no se olviden que estamos trabajando con un carácter, pero que después ese carácter, el ambiente, no es solo el ambiente climático, solo el sistema productivo, sino que parte del ambiente es el mismo germoplasma, es el mismo fondo genético. Es por eso que en el programa, ahora el 29, vamos a tener 4 charlas. Eso va a ser una clase obligatoria, pero que piénselo, va a ser para beneficio de ustedes. Van a ser 4 disertaciones de 4 mejoradores, 2 de INTA, 2 de línea. Línea es el INTA de Uruguay, que van a ser sobre frutales de carozo, pepita y banana. Se van a tocar desde lo que es las prácticas tradicionales, de la sección tradicional, hasta las técnicas moleculares. Y van a exponer y van a quedar abiertos para que puedan hacer todas las preguntas que quieran hacer y sacarse todas las dudas. Y la idea no es solo que les expliquen la parte metodológica, sino también un poco esa vivencia, que es lo que yo les pedí, ese día a día del ojo del mejorador. Aprovechenlo, sáquenle el jugo. No siempre está la oportunidad de tener acceso a este tipo de técnicos. En caso, por ejemplo, de Julio Pisano, es un mejorador que hace casi ya 30 años que viene trabajando, ya está a pocos años de jubilarse, tiene una experiencia a campo brutal. Él ni siquiera es genetista, él es técnico agrónomo, pero es el que hace el trabajo duro a campo, es el que realmente es el que hace el grueso del trabajo y que ha venido haciéndolo durante muchos años. Pero va a haber gente que trabaja en la parte molecular. Después está Gerardo Tenaglia, con el que yo he estado trabajo, que estamos en proceso de inscripción de 3 live, que son 3 líneas avanzadas INTA de variedades de bananas seleccionadas frente al cambio climático. Y él está trabajando no solo con la parte clásica, también se está trabajando con la parte molecular y a su vez con modelos bioclimáticos. Entonces, eso está en cada uno, nadie le va a poner una pistola en la cabeza para que le pregunten, pero va a ser una muy buena oportunidad para que tengan un contacto, digamos, real con gente que está trabajando y bajo diferentes condiciones. Hay 2 de acá de Argentina, 2 de Uruguay. Uno es un ambiente como el de Formosa, la otra es la ingeniera Viviana Curcel, que es en Jujuy. De hecho, va a ser una clase compartida. Ella es docente de la Facultad de Agronomía de Jujuy y va a ser una clase para ustedes y para los docentes del último año también de la Facultad de Agronomía. Entonces va a haber otro perfil de preguntas. Van a estar las preguntas típicas de ustedes como genetistas, que nosotros tenemos una orientación, pero también de esos alumnos que tienen otro fondo genético, por decirlo así, otro fondo de formación y que ven el mismo problema desde otra óptica. Y nos interesa a ambos, tanto a Viviana como a mí, los dos aparte trabajamos en INTA y ambos somos docentes universitarios, de que se genere ese entrecruzamiento de estudiantes. ¿Por qué? Porque les va a enriquecer a uno y al otro la visión frente a un mismo cultivo
cómo lo ve, cómo lo analiza un genetista y cómo lo analiza un ingeniero agrónomo, cómo lo percibe uno y cómo lo percibe el otro, porque son dos visiones distintas. Disculpe, profe, ¿qué día dijo y qué horario? Va a ser el 29. Eso ahora pronto va a estar el flyer, ya se está terminando de cerrar. Son 4 charlas, 2 a la mañana, 2 a la tarde. Va a arrancar a las 8 de la mañana, entonces todavía falta fijar el orden de cómo lo van a dar, pero van a ser, por ejemplo, de 8 a 8:45 la charla, la disertación, después unos 15, 20 minutos para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Va a haber un break para que preparen el mate, se desenchufen un poco. Después viene la siguiente charla, por ejemplo, va a ser a las 9:15, 9:30. Eso falta ajustar un poquito. Ahí de vuelta, otros 45 minutos. Las preguntas al mediodía se para y después a la tarde, a la 1, de vuelta preguntas. O sea, perdón, la nueva disertación de otro se termina, preguntas, un breve break y la última disertación. Y la idea es que, dependiendo si pueden los 4 o al menos 3, porque en realidad, junto con Viviana Curcel va a haber otra ingeniera de INTA que va a estar, ambas van a dar lo que están haciendo en mejoramiento de durazno en la zona de Jujuy. Y está Gerardo Tenaglia, que va a dar la parte banana en Formosa, y Maximiliano Dini, que hizo su doctorado en Brasil, es un ingeniero agrónomo con su doctorado en Brasil, que trabaja en toda la parte molecular de los frutales de carozo y pepita, y Julio Pisano, que trabaja junto con él, pero que él está hace como 30 años, y que son frutales de clima templado, que por eso trabajamos en conjunto también, porque son frutales de clima templado adaptados a zonas de bajo requerimiento de hora frío. Es gente con muchísima trayectoria, con formación internacional, que trabaja en conjunto con gente de afuera. Hasta le puede llegar a alguno al que le interese, hasta puede servirle hasta como un contacto para en algún momento plantear hasta para una tesis. También está abierta esa posibilidad. Pero sobre todo, abrirles la cabeza en ese sentido. Así que bueno, esa es un poco la idea. Y dependiendo cómo anda, está la posibilidad, yo tengo que ahora conversar con otros técnicos para que, más para noviembre, hacer lo mismo, pero con la parte animal. Con compañeros míos de mi promoción, hay algunos que están trabajando en Brasil, otros en INTA Balcarce, pero han estado en el exterior también y han trabajado desde el mejoramiento clásico, animal, hasta las herramientas moleculares. Para que también, es más, hay algunos de ellos que hasta están interesados en estudiantes del día de mañana para hacer la tesis e incluso abrirles la posibilidad de trabajar. Así que bueno, la idea es que si les interesa puedan también sacarle provecho. Así que bueno, disculpen que esta vuelta se hizo más largo de lo habitual, ya después vamos a hacerlo más corto, pero esta clase quería, digamos, que arrancar como lo hicimos, porque es a partir de donde después necesitamos ir avanzando con los otros temas. Así que bueno, seguimos, nos vemos ahora la semana que viene, el lunes. Bueno, gracias, profe. Gracias, La profe. consulta, el libro lo valida. ¿Cómo, perdón? No llega. Que si el libro lo va a liberar. Sí, ahora voy a chequear. Yo le había, pero se ve que, digamos, quedó activado para mí, pero no disponible visualizable para ustedes. Así que ahora me conecto y lo pongo visual. Igual que la clase pasada y la de hoy. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor, Gracias, ustedes. profe. Nos vemos. Chau, profe, gracias.